Leemos en el libro de Levítico, en su capítulo 12. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: la mujer cuando concibiere y pariere varón será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruo, será inmunda. Y al 8º día circuncidará la carne de su prepucio. Mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Y si pariere hembra, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Y cuando los días de su purgación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote. Y él ofrecerá delante de Yahvé y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que pariere varón o hembra. Y si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella, y será limpia. Esta pequeña sección de este singular capítulo, inspirado por el divino autor, nos presenta una doble lección. Por un lado expresa la ruina del hombre, pero por otro lado expresa el remedio de Dios. La verdad es que esta lección es presentada de una forma muy particular, pero es de las más claras y de las más que causan una verdadera impresión. Su presentación es profundamente humillante, pero también es divinamente consoladora. Pues el efecto de toda escritura inspirada por el divino autor, aplicada y explicada en nuestra alma, nos conduce fuera de nosotros mismos y nos lleva a Cristo el Señor. Aquí podemos observar nuestra naturaleza caída desde cualquier punto de vista de la historia humana que consideremos, sea desde su concepción o en cualquier fase a lo largo de su historia. Desde la cuna a la tumba, el hombre lleva un doble sello, que es debilidad e inmundicia. Pero precisamente esto es lo que el hombre olvida en medio de su ostentación, de sus pompas, de sus riquezas y de sus esplendores de la vida humana. El corazón del hombre es muy fértil en subterfugios para cubrir su humillación y buscar de diversas maneras adornar y ocultar su desnudez, revistiéndose de apariencias de fuerza y de gloria. Pero todo esto no es más que vanidad. Basta verlo en su entrada al mundo, pobre, débil criatura, frágil humanamente hablando, y cuando sale de este mundo para tornar a la tierra, se manifiesta la prueba más convincente de que nada es en sí mismo, excepto por todo su orgullo, toda su vanidad, toda su gloria. Así podemos observar que la condición del hombre, lo que caracteriza su entrada a la vida, no es solo su debilidad, sino también su pecado. ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Era el análisis de los pensamientos de aquel personaje llamado Job en su proceso de transformación espiritual, análisis que lo llevaba a considerarse a sí mismo. Fíjese que el capítulo que hemos considerado, aprendemos que la concepción y el nacimiento de un varón ocasionaba 7 días de inmundicia ceremonial a la madre y 33 días de exclusión del santuario. Y estos periodos eran dobles en el caso de ser una hembra. En otras palabras, se nos declara con un lenguaje sencillo de comprender que el hombre es un ser impuro, es decir, inmundo, y necesita de la sangre de la expiación para ser purificado. El hombre imagina que puede justificarse a sí mismo haciéndose una justicia propia. El profeta inspirado divinamente expresa la visión de los sentimientos de Dios al respecto, manifestando: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. El hombre ensalza orgullosamente su dignidad de la naturaleza humana. Puede aún tomar un aire altanero y un andar arrogante recorriendo la escena de la vida. Pero si queremos meditar sobre este breve capítulo que nos ocupa,
El orgullo, la vanidad y la justicia propia se desvanecerá rápidamente. Sin embargo, encontramos en estas líneas inspiradas la salida, que es la base de toda verdadera dignidad, como también el fundamento de la divina justicia en la cruz de Cristo. La sombra de la cruz se refleja ante nosotros en este capítulo bajo un doble aspecto. Primero, en la circuncisión del varón. De esta manera entraba como miembro en el Israel de Dios. Segundo, en el holocausto y la expiación, por medio de los cuales la madre quedaba limpia de toda inmundicia causada por el nacimiento y era reintegrada a la congregación. Hecha la paz, podía acercarse nuevamente al santuario y ponerse en contacto con las cosas santas de Dios. Aquí se nos presenta la muerte de Cristo en la cruz bajo sus dos grandes aspectos que el nacimiento natural del hombre producía. En primer lugar tenemos el holocausto, que representa la muerte de Cristo según la apreciación divina. Y en segundo lugar tenemos la expiación, que representa la muerte de Cristo en relación con las necesidades del hombre para ser declarado limpio, es decir, purificado. La verdad es que la cruz de Cristo es el único remedio para la enfermedad y la impureza del hombre. Donde quiera que sea comprendida esta obra gloriosa por fe, se goza de una purificación completa a causa de la inmutable eficacia de la sangre de Cristo. Y esto proporciona un gran reposo al alma y un gran regocijo y consolación para todo aquel que cree. Pues no es en la profundidad de las experiencias, es decir, en la religión, lo que da estabilidad a la fe o la fuerza de su comprensión, sino en el valor divino. Eso es lo que purifica. La obra de Cristo en la cruz es de mérito infinito, de una eficacia infinita, en la inmutable eficacia de la sangre derramada de Cristo en esa cruz del Calvario para expiar y purificar al hombre. Fíjese que las tiernas consideraciones expresadas en este capítulo del Dios de toda gracia y misericordia se ve en el hecho que la sangre derramada de una tórtola era tan eficaz para el de escasos recursos como la sangre del cordero para el pudiente. El pleno valor de la obra expiatoria era igualmente demostrado por los dos tipos de ofrenda, pero encontramos otra lección preciosa. No solamente observamos la gracia de Dios para con todos los hombres, además podemos avistar el evento que nos comenta el evangelista Lucas en su capítulo 2, texto 22, con respecto a María, la madre del Señor, la cual en la Escritura dice: y como se cumplieron los días de la purificación de ella conforme a la ley de Moisés. Observamos aquí hasta qué asombrosa profundidad se humilla a Dios para manifestar su gracia. Donde el Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, es decir, encarnado, el Cordero puro y sin mancha, el Santo que no conoció pecado ni hubo engaño en su boca, nació de mujer. Y esta mujer, que la virtud del Altísimo le hizo sombra después de haber llevado en su seno y puesto en el mundo el cuerpo del Señor Jesús, siendo Él puro, perfecto, santo y sin tacha alguna, ella debió someterse a las ceremonias ordinarias y cumplir así los días de la purificación según la ley de Moisés. Y no solo vemos la gracia divina en el hecho de que ella debía purificarse, sino en la forma en que esto se cumplió. Al dar la ofrenda conforme a lo que está escrito en la ley del Señor, tan solo un par de tórtolas o palominos en su humilde condición económica. Y es sorprendente que el Señor de la gloria, el Dios todopoderoso, poseedor de los cielos y de la tierra, aquel que le pertenecen todas las riquezas del universo, se encarnara en este mundo, el cual sus manos habían creado en forma humilde y sencilla. Fíjese que de esta notable realidad el apóstol inspirado expresa: porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En la grandeza de su gracia dejó las glorias magníficas hasta las profundidades de la pobreza humana,
para que pudiéramos ser elevados del estiércol, de aquella ruina natural del hombre y ser purificados, para luego tener un lugar entre los príncipes de su pueblo por toda la eternidad, para que usted también pueda expresar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.